Bien, buenas tardes, profesor. Eh, Le voy a presentar mi análisis de caso que trata de la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Mi nombre es Vega Hernández César Uriel. Mi grupo es 8IBT1. Para comenzar, quiero definir qué es la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden no homogénea, y la solución de este tipo de ecuaciones se puede calcular usando el factor integrante, una ecuación diferencial de primer orden que puede escribirse en la forma delta y entre delta x más p por x de y es igual a q de x de y prima, donde px y qx son funciones reales y continuas en un intervalo a, b y n en una constante real diferentes de 0 y 1. Se conocen como ecuación de Bernoulli. Bien, mi problema trata sobre la sobrepoblación y la justificación de la relación entre esta y la carrera nos dice lo siguiente. La biotecnología, una herramienta clave para alimentar a una población creciente. Se estima que para el año 2050 la población mundial llegará a los 9.7 millones de habitantes, lo que disparará la demanda alimenticia global. El aumento de la población exige una mayor superficie urbana. Bien, mi problema dice lo siguiente. La población de una cierta ciudad satisface la ley logística de delta x entre delta t es igual a x entre 100 menos x cuadrada entre 10 a la 8, donde el tiempo t se mide en años. Suponiendo que la población de esta ciudad es 100,000 en 1980, determine la población como función del tiempo t. Inciso B, la población en el año 2000. Inciso C, en el año que se duplicará la población de 1980. E inciso D, comportamiento de la población cuando t tiende a infinito. Bien, para la resolución de este problema, como tenemos una ecuación diferencial, este se puede resolver por distintos métodos, pero para mayor facilidad elegiremos el de Bernoulli, ya que con los otros métodos sería más complicado acomodar las variables de la manera que nosotros queremos. Entonces tenemos que delta de x entre delta t menos x entre 100 es igual a menos x cuadrada entre 10 a la 8, como lo vemos a continuación. Entonces ya tenemos la ecuación de la forma delta x entre delta t menos p por t a la x. Esto es igual a q por t a la x a la n. Ya que tenemos así la ecuación, proseguimos a resolver. N sería igual a 2, u sería igual a x a la 1 menos n. U' es igual a x a la menos 1. U' es igual a menos x cuadrada entre delta de x entre delta t. Y menos u' sería igual a x menos 2 entre de delta x entre delta t. Para que estas identidades puedan ser sustituidas en la ecuación original, tenemos que 1 entre x al cuadrado por delta de x entre delta t menos x entre 100 es igual a menos x al cuadrado entre 10 a la 8. Esto es igual a menos 1 entre x cuadrada por delta de x, todo esto entre delta t, menos 1 entre x cuadrado por x entre 100. Esto nos daría igual a 1 entre x cuadrada por menos x cuadrada entre 10 a la 8. X menos 2 de delta de x entre delta t menos x a la menos 1 entre 100 es igual a menos 1 entre 10 a la 8. Como u
es igual a x a menos 1 y menos u es igual a x menos 2 de delta de x entre delta t, tenemos que menos u entre 100 es igual a menos 1 entre 10 a la 8 por menos 1. U más u entre 100 es igual a 1 entre 10 a la 8. Entonces ya tenemos una ecuación de la forma x' más p por t por x igual a q por t. Resolvemos. U más u entre 100 es igual a 1 entre 10 a la octava. X' de pt por qt. Tenemos que p es igual al exponente de la integral de p por t de delta t. Esto sería igual a, sustituyéndolo, tenemos que p es igual al exponente de la integral de 1 entre 100 de delta de t. P es igual al exponente de t entre 100. Pu tenemos que sería igual a la integral de pq por dt más c. El exponente de t entre 100 de u es igual a la integral de la exponente de t entre 100 por 1 entre 10 a la 8 de delta t más la constante. Después tenemos que el exponente de t entre 100 por u es igual a 1 entre 10 a la 8 de la integral de la exponente de t entre 100 de delta t más la constante. Exponente de t entre 100 por u igual a 1 entre 10 a la 8 por 100 por la exponente de t entre 100 más la constante. U es igual a 1 entre la exponente de t entre 100 por 1 entre 10 a la 8 por 100 por la exponente de a la t entre 100 más la constante. U es igual a 1 entre el exponente de t entre 100 por 1 entre 10 a la 8 por 100 por el exponente de t entre 100 más la constante. U es igual a 100 entre 10 a la 8 más la constante entre la exponente de t entre 100. U es igual a 10 a la menos 6 más la constante por el exponente a la menos t entre 100. Entonces, como u es igual a x a la menos 1, sustituimos para encontrar la función de población respecto al tiempo. X a la menos 1 es igual a 10 a la menos 6 por la constante por el exponente de menos t entre 100. X por t es igual a 10 a la menos 6 más la constante por el exponente a la menos t entre 100. X por t es igual a 10 a la menos 6 por la constante por el exponente a la menos t entre 100 a la menos 1. Para encontrar el valor de C usamos la población en el tiempo cero. En este caso sería en el año 1980, en donde la población era de 100,000. 100,000 igual a 10 a la menos 6 más la constante por el exponente a la menos 0 entre 100. Todo esto a la menos 1 nos daría como resultado 100,000 a la menos 1 menos 10 a la menos 6. Eso sería igual a la constante. Entonces, la constante sería igual a 9 por 10 a la menos 6. Sustituyendo el valor de C en la función, tenemos que la lista de ecuación en función del tiempo para calcular la población en los tiempos que se requieren. Tenemos la solución para el inciso A, que es x a la t por t es igual a 10 a la menos 6 más 9 por 10 a la menos 6 por el exponente a la menos t entre 100, todo esto a la menos 1. Como se nos pide la población en el año 2000 y el tiempo cero fue en 1980, para sustituir en la variable t, menos esto sería igual a 20. X a la 20 daría igual a 10 a la menos 6 más 9 por 10 a la menos 6 por el exponente de menos 20 entre 100, todo esto a la menos 1.
X de 20 es igual a 119.494.6.317 personas. Se redondea el resultado, ya que no puede haber fracciones de personas. Para la solución B, tenemos que X a la 20, eso sería igual a 119.495 personas. Como la población en el año de 1980 era de 100,000, el problema nos pide calcular en qué año se duplicará esta población. Entonces sustituimos en la función el doble de esa población y despejamos la variable t para obtener en qué año se duplicará dicha población. 100,000 por 2 igual a 10 a la menos 6 más 9 por 10 a la menos 6 por el exponente a la menos t entre 100, todo esto a la menos 1. Esto nos daría igual a 200,000 a la menos 1 es igual a 10 a la menos 6 más 9 por 10 a la menos 6 por el exponente de a la menos t entre 100. 200,000 a la menos 1 menos 10 a la menos 6 entre 9 por 10 a la menos 6 es igual a el exponente a la menos t entre 100. El logaritmo natural multiplicado por 200,000 a la menos 1 menos 10 a la menos 6 entre 9 por 10 a la menos 6 nos daría igual al exponente a la menos t entre 100. Logaritmo natural por 200,000 a la menos 1 menos 10 a la menos 6 entre 9 por 10 a la menos 6 es igual a menos t entre 100. Logaritmo natural de 200,000 a la menos 1 menos 10 a la menos 6 entre 9 por 10 a la menos 6 por 100 es igual al tiempo. Y como resultado tendremos que el tiempo es igual a 81.09. Redondeado sería 81 años. Esto nos daría el resultado del inciso C. Entonces, en el año 2061 se alcanzaría el doble de la población. Comportamiento de la población cuando t tiende a infinito. Tenemos que x por t es igual a 10 a la menos 6 más 9 por 10 a la menos 6 por el exponente a la menos infinito entre 100, todo esto a la menos 1. X por t es igual a 10 a la menos 6 más 9 por 10 a la menos 6 entre el exponente a la infinito entre 100, todo esto a menos 1. X de t es igual a 10 a la menos 6 más 9 por 10 a la menos 6 entre infinito, todo esto a la menos 1. X de t es igual a 10 a la menos 6 más 0, todo esto a menos 1. Y x de t es igual a 10 a la menos 6 a la menos 1. Y la solución del inciso D es x de t es igual a 1,000,000 de personas. Y estas son mis referencias. Muchas gracias.